Mi nombre es Betsabe Marciani, soy profesora de Teoría y Filosofía del Derecho en la Universidad Católica y en la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad San Martín de Porres. Me han pedido que haga una pequeña entrevista sobre la importancia de la libertad de expresión para los amigos del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad San Martín. No hay forma de pensar en un sistema democrático que no tenga libertad de prensa. La libertad de expresión en sí es un requisito sustancial, esencial para hablar de sistemas democráticos. Por eso usualmente cuando se habla de libertad de expresión no se piensa solamente en un derecho de tipo subjetivo, ¿no?, como cualquier otro derecho fundamental humano, que es un derecho del sujeto a expresarse, sino también en términos de una garantía del sistema democrático. Y esto mucho, muy en la línea de lo que ha sido la tradición norteamericana de la libertad de expresión. Esta visión democrática de la libertad de expresión ha sido recogida también por la visión que tienen los organismos internacionales, los tribunales internacionales, por ejemplo, la misma Corte Interamericana. Entonces, en la medida que la libertad de expresión es esencial para la democracia, la libertad de prensa también lo es. La libertad de prensa libre permite poner en evidencia, por ejemplo, los malos manejos que pueden haber por parte de funcionarios, permite incentivar la deliberación sobre temas de interés público, de modo que las sociedades no se anquilosen en sus pensamientos tradicionales, sino que pueda fluir y cambiar y las sociedades evolucionen. Por eso es tan importante la libertad de prensa. La libertad de expresión abarca más, ¿no? También abarca el derecho de acceso a la información, por ejemplo, y la expresión en sí de los sujetos comunes y corrientes como nosotros, no solamente de los periodistas. Pero la labor de los periodistas, la labor que tiene en sí la prensa en un sistema democrático, insisto, es central. Es lo que permite que se hagan efectivas las denuncias sobre malos manejos, sobre cosas que van mal en la sociedad, sobre situaciones anómalas y que se discuta de un modo amplio cualquier tema que resulte de interés general. La libertad de expresión, como todos los derechos, tienen límites. Cuando hablamos de libertad de información, que es más propiamente lo que ejerce la prensa, casi siempre, tenemos límites internos, se conocen. Por ejemplo, el principio o la idea de veracidad, que es a lo que usted se ha referido. Eso no significa que lo que digan los medios de comunicación o los periodistas tenga que ser siempre necesariamente la verdad. El principio de veracidad está referido a un estándar de diligencia por parte de quien informa. ¿Qué es lo que quiero decir? El periodista tiene que haber verificado sus fuentes, que sean fuentes confiables, por ejemplo. No se trata de sacar cualquier información que le ha llegado, por ejemplo, por medio de un chisme, ¿no? Tiene que verificar sus fuentes y actuar del modo más diligente posible, aunque puede haber situaciones en las que se equivoque. Ese margen de error o de equivocación que finalmente puede llevar a que se dé una información que es falsa, el sistema democrático lo tolera en la medida que haya habido diligencia por parte del periodista. Y el otro criterio fundamental cuando hablamos de libertad de información es el interés público, ¿no? Por eso, por ejemplo, así como usted ha hablado de honor, en el caso de informaciones que vayan contra los hechos reales, contra la verdad, que sean manifiestamente maliciosas, por ejemplo, también puede haber una afectación del derecho a la intimidad. Y eso ocurre cuando la información que se propaga, por ejemplo, carece de relevancia pública. Entonces, el ejercicio de la libertad de prensa, que es tan importante en los sistemas democráticos, no significa tampoco, como a veces se cree, el libertinaje, ¿no? De modo que los medios de comunicación puedan, sin confirmar sus fuentes y las noticias, sacar al aire cualquier tipo de información, incluso cuando esta puede afectar la esfera de intimidad del sujeto o cuando el sujeto no tiene relevancia pública, etc. El caso de los lenguajes de odio son tremendamente complejos de analizar, porque es verdad que se puede estar afectando, discriminando, por ejemplo, ciertos grupos vulnerables, especialmente son preocupantes cuando hablamos de grupos vulnerables,
minorías LGTBI, mujeres, personas de cierta raza, etc. Pero por otro lado, también cae, digamos, tenemos un problema respecto de la censura. ¿De quién va a censurar qué es lo que califica como ofensivo, por ejemplo? Y piense usted, por ejemplo, en la situación de las caricaturas de Mahoma. Las caricaturas de Mahoma eran claramente ofensivas para un creyente en el Islam. ¿Podemos prohibirlas en una sociedad democrática? O más bien, la democracia debe encontrar filtros que se dan eventualmente dentro del mismo discurso público. La respuesta a estos grupos vulnerables, la réplica, todo control supone siempre un riesgo, ¿no? Especialmente cuando dejamos el control en manos de los funcionarios públicos, por ejemplo, ¿no? Y donde se pueden filtrar consideraciones que a veces son consideraciones de gusto o de moral privada, ¿no? Entonces, el asunto de las expresiones de odio, insisto, es un caso bastante complicado de analizar, básicamente porque aunque existen buenas razones para decir habría que prohibirlo porque hay un problema de eventual discriminación, también hay un grave riesgo de censura y de una pendiente resbaladiza en la cual podamos terminar censurando todo aquello que nos parece que puede afectar a una minoría, ¿no? Yo creo que los periodistas, siempre se dice que es el cuarto poder, deberían tomarse en serio que lo son, ¿no? Ellos cumplen una función esencial, todo el mundo lo reconoce y lo dice en una democracia. Sin embargo, a veces es una función que se cumple de modo muy irresponsable, ¿no? Es deber de los periodistas deben ser personas no solamente diligentes, como hemos dicho, sino también bien formadas, por ejemplo, porque claro que cumplen también en el fondo una función pedagógica. La información que ellos dan no solamente debe estar contrastada, sino que deberían preocuparse, por ejemplo, a veces uno ve en la televisión noticias en las que se refieren a cuestiones que tienen que ver con el derecho y sobre las que tienen opiniones muy libres, como las podría tener cualquier ciudadano, pero que desconoce absolutamente conceptos básicos y elementales del derecho, vinculados, por ejemplo, a la división de poderes. Cuando a veces se dice en ánimo de crítico, el presidente tiene la culpa, o me da igual si es el presidente, el Congreso o quien sea, tiene la culpa, y en realidad lo que ocurre ahí es que esa función le corresponde a un juez o esa función le corresponde al fiscal. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Los periodistas tienen que creerse realmente que están formando ciudadanos, no solamente están difundiendo información, y por lo tanto tienen que adoptar una actitud responsable, insisto, tanto de verificación de la información a la que lleguen, aunque aceptamos que hay un dato de falibilismo, de que se pueden equivocar sin duda, como en la formación misma que ellos deben de tener, enterarse de cómo funciona el derecho, de qué es el derecho, de cómo funciona el sistema político en el Perú, etc.